Hola, espero que estés de lo mejor. El día de hoy aprenderemos uno de los temas más usados e importantes del inglés. Ese tema es el presente perfecto. Si no sabes lo que es el presente perfecto, es un tiempo verbal que nos habla de cosas que han pasado pero todavía no han terminado. Por ejemplo, yo he estudiado inglés por mucho tiempo. Ella ha trabajado para esa compañía por 2 años. Él ha dormido demasiado. Como puedes ver, todas estas son actividades que ya ocurrieron, pero todavía no especificamos si ya han terminado. Usar este tiempo es muy fácil, y en esta clase aprenderás todo lo que necesitas saber para dominarlo por completo. Lo primero que debes saber es que para utilizar el presente perfecto debemos usar como auxiliar have o has. Recuerda que usamos have con los pronombres personales I, you, we o they. Y usamos has con los pronombres personales en tercera persona, he, she o it. Cuando have o has funcionan como un auxiliar, su significado no es tener, sino que es lo que en español conocemos como haber, adaptado al sujeto que estemos usando. Por ejemplo, yo he comido, ella ha jugado, ellos han estudiado, nosotros hemos dormido, etc. Pero, ¿cómo sabemos cuándo significa tener o haber? Es muy fácil. Una característica que distingue a los tiempos perfectos es que se usan con verbos en pasado participio. Si alguna vez has recibido una lista de verbos, te habrás dado cuenta que casi siempre tienen 3 columnas. La primera en su forma simple, es decir, en infinitivo, la segunda en pasado simple y la tercera en pasado participio. El pasado participio es lo que en español conocemos como lado o ido. Por ejemplo, comido, jugado, trabajado, leído, etc. Tomaremos como ejemplo la siguiente lista para entenderlo un poquito mejor. Y como puedes ver, tenemos verbos tanto regulares como irregulares. Recuerda que los regulares son aquellos que siempre terminan con una ed en su pasado simple y en su pasado participio, como work, worked, worked, trabajar, trabajé, trabajado, o play, played, played, jugar, jugué o jugado. Y los irregulares son aquellos que no siguen una regla específica, y su pasado simple y su pasado participio pueden ser totalmente diferentes al verbo en su forma simple, como eat, ate, eaten, comer, comí, comido, o drink, drank, drunk, beber, bebió, bebido. Este tipo de verbos es importante aprenderlos porque su conjugación no es igual en todos sus tiempos. Sin embargo, en vez de aprenderte esas largas listas que comúnmente las escuelas dan, yo te sugiero empezar con los 10 verbos que más usas en tu propio vocabulario y trabajar con ellos hasta que sientas que ya dominas esos temas. Poco a poco irás aprendiendo más sin necesidad de tratar de memorizar 50 verbos al día. Otra cosa importante que debes saber sobre el presente perfecto es que podemos contraer su auxiliar have o has con sus respectivos pronombres personales. Con have sería I, you, we've o they've. Y con has sería his, she's o its. Si te preguntas cómo no confundir la contracción de has con la contracción de is, simplemente recuerda que en el presente perfecto usamos los verbos en pasado participio después de un have o has. Como puedes ver, el presente perfecto en realidad es muy fácil. Y ahora que ya aprendimos las bases para entenderlo, vamos a ver las fórmulas para crear oraciones afirmativas, negativas y de pregunta. Para crear oraciones afirmativas, usaremos un pronombre o sujeto de nuestra oración, más un have o has, dependiendo del sujeto que hayamos escogido, más un verbo en pasado participio como los que vimos anteriormente, y de manera opcional, un complemento. Por ejemplo, they have worked a lot. Ellos han trabajado demasiado. O de manera contraída, they've worked a lot. Para crear oraciones negativas es exactamente igual que la fórmula anterior, pero simplemente le agregamos un not después de have o has. Tendríamos un pronombre o sujeto de nuestra oración, más un have o has dependiendo del sujeto que hayamos escogido, más un not para hacer nuestra oración negativa, más un verbo en pasado participio y de manera opcional un complemento. Otra nota es que también podemos contraer la palabra have o has con not y quedaría como haven't o hasn't. Por ejemplo, they have not worked a lot. Ellos no han trabajado demasiado. O de manera contraída, they haven't worked a lot. Para crear preguntas será exactamente igual que las oraciones afirmativas, pero esta vez empezando con nuestra auxiliar.
entonces usaremos un have o has, dependiendo del sujeto que vayamos a usar, más un pronombre o sujeto de nuestra pregunta, más un verbo en pasado participio, de manera opcional un complemento, y cerramos con nuestro signo de pregunta. Recuerda que en el inglés no tenemos un signo de interrogación al principio. Por ejemplo, have they worked a lot? ¿Ellos han trabajado demasiado? Y para responder a estas preguntas, simplemente podemos usar un yes I have o no I haven't. Recuerda que el pronombre va a cambiar según el sujeto que estemos usando en nuestra pregunta. ¿Ves lo fácil que es? Ahora vamos a practicar lo que hemos aprendido. ¿Cómo dirías, ellos han estudiado por 2 horas? They have studied for 2 hours. They have studied for 2 hours. They have studied for 2 hours. ¿Cómo dirías, ella no ha comido pizza? She hasn't eaten pizza. She hasn't eaten pizza. She hasn't eaten pizza. ¿Cómo dirías, tú has jugado este videojuego? Have you played this video game? Have you played this video game? Have you played this video game? Como puedes ver, usar el presente perfecto en realidad es muy fácil. La clave está en saber cómo estructurar nuestras oraciones y saber lo que vamos a decir. Recuerda que es importante aprender de poco a poco los verbos irregulares para que aprendas a diferenciar entre sus respectivas conjugaciones. Mi recomendación de estudio es que cada día escribas en un cuaderno de 5 a 10 actividades que has realizado y las conviertas en presente perfecto. Puedes hacer preguntas, afirmaciones y negaciones. El fin es que poco a poco comiences a practicar con este tipo de temas hasta que los incorpores a tu vida cotidiana y se te hagan súper fáciles. De esta manera no lo verás como algo pesado y te darás cuenta que es súper fácil utilizarlos. Recuerda que también puedes hacer ejercicios como escribir notas, repetir en voz alta o simplemente escuchar audios que contengan este tipo de oraciones. Lo importante es que encuentres un método de estudio que se te acomode a tus necesidades y sobre todo te funcione. Eso ha sido todo por la clase del día de hoy. Si te ha gustado y sobre todo has aprendido algo nuevo, me apoyarías mucho comentando y compartiendo esta clase para llegar a más personas. No olvides dejar tu like y suscribirte a este canal para no perderte ninguna clase nueva. Sin nada más que decir, muchas gracias por ver y que tengas un excelente día.